Muy bien, pues como os he puesto en el título de la predicación, de este texto tan conocido, ¿verdad? Hechos 15, del 1 al 18, del 1 al 21, depende, podemos alargar un poco más la lectura, pues es conocidísimo como el Concilio de Jerusalén, ¿verdad? Y yo le he puesto este subtítulo de la Iglesia en discernimiento, ¿de acuerdo? La verdad es que, según lo hemos leído y dependiendo el diálogo que hayáis tenido, ¿no?, con este texto previamente, pues a lo mejor podemos pensar que se trata de un debate teológico lejano, antiguo, que trata sobre la circuncisión, sobre leyes, rituales, etcétera, etcétera. A mí me gustaría, si puedo en esta mañana, pues ir un poco más allá y ver incluso, no solo pues, que es algo más profundo, sino también la actualidad, ¿no?, de ese debate para la Iglesia del siglo XXI. A ver si nosotros también podríamos sacar alguna conclusión, alguna ayuda, ¿no?, de eso que allí se refleja para la realidad de nuestra comunidad y de nuestra Iglesia en el siglo XXI. Porque, en definitiva, lo que se pone de manifiesto en ese concilio, en esa reunión, es qué significa pertenecer a la comunidad de Jesús. ¿Quién puede ser parte de esa comunidad? ¿Cómo vivimos la fe cuando hay diversas identidades, ¿no?, dentro de la comunidad? ¿Cómo decidimos? ¿Cómo tomamos decisiones? ¿Vale? Ya os adelanto que, en cierta manera, el texto nos va a hacer ver que en este concilio pues, se antepone, ¿no?, a la hora de dar respuesta a estas preguntas complicadas y difíciles, pues se antepone el valor de las personas y se antepone el valor del pueblo de Dios por encima de otros prejuicios, ya sean pues, que vengan determinados por intereses religiosos, por prejuicios que vengan determinados por cuestiones culturales o incluso por lo que tenga que ver con cuestiones personales, ¿no?, con las ideas personales. La primera cosa que os quiero compartir y reflexionar con vosotros es el hecho que el texto pone sobre la mesa de que ahí hay una tensión que tiene que ver con diferentes identidades. Y en ese sentido os decía, ¿no?, la tensión entre identidades múltiples. ¿Y por qué os lo digo? Bueno, porque la Iglesia, especialmente esta Iglesia incipiente, mayoritariamente, por no decir de manera total, estaba compuesta por judíos. Ya hemos visto, en algunos textos que hemos ido reflexionando durante estas semanas, que esto de los judíos es una etiqueta genérica, pero que dentro de los judíos había grupos y corrientes, ¿verdad? Acordaros que hemos hecho referencia a estos judíos helenistas, ¿no?, que de alguna manera pues, habían puesto de manifiesto alguna tensión interna en la comunidad y esto había provocado la elección, entre otros, de Esteban, ¿no?, a la hora de atender a las viudas, etcétera, etcétera. También en este texto parece que forma parte de la comunidad, parece no, es lo que el texto dice, ¿no?, un grupo que viene del judaísmo farisaico, que tiene otra sensibilidad con respecto a cómo vivir, ¿no?, esa fe. La verdad es que, como decíamos y hemos dicho durante estas reflexiones, la Iglesia pues, estaba compuesta de grupos diversos, de personas que tenían diferentes visiones, aunque fueran en un marco más o menos común, pero tenían diferentes visiones de qué había que hacer y cómo había que plantear esa vida de fe. Para colmo, y he aquí lo realmente relevante de Hechos 15, para colmo, los paganos, ¿no?, como dice, los gentiles en otras traducciones, también están respondiendo a esa llamada del Evangelio. Por lo tanto, ellos también están entrando en la Iglesia. Y algo de esto ya se ha hablado anteriormente en el libro de los Hechos, antes de este capítulo 15, porque ya Pedro ha tenido esa interactuación con Cornelio, que ya pertenece, ¿no?, a ese paganismo, ¿no?, a ese pueblo gentil, como centurión romano que era, ¿no? Y lo mismo está testimoniando ahora Pablo y Bernabé, que vienen a decir que, bueno, que ellos están predicando y que se están convirtiendo los gentiles, ¿no?, por decirlo de una manera sencilla. Y entonces, ¿qué vamos a hacer con una iglesia formada mayoritariamente por judíos, que además tenían diferentes sensibilidades entre ellos? Encima venían gentiles que no estaban en ese marco judío, ¿vale? ¿Y ahora qué hacemos, no? ¿Y ahora qué hacemos? Hombre,
por mucho que queramos explicarlo, yo creo que no somos conscientes de la dificultad tan enorme que tenía la Iglesia, ¿no?, en ese momento. Tenían que hacerse judíos para seguir a Cristo. Tenían que hacerse judíos. Aquí había una tensión, como digo, de identidades. ¿Tenemos que cambiar esas identidades para seguir a Cristo? Sería una pregunta también interesante si la queremos empezar a ligar con nuestra realidad en el siglo XXI. Porque, en definitiva, ¿hay alguna identidad que tenga una prioridad dentro de la comunidad cristiana? Los judíos, aunque eran mayoría, tenían esa prioridad. La decisión que toma ese concilio, ¿de acuerdo?, es de incluir. Y eso es incuestionable. La decisión que toma en ese concilio es de incluir. Y, en definitiva, de que no hay que uniformar a las personas, no se les tiene que pedir un marco común en ese sentido, ¿no?, identitario, en lo que ellos tenían entre manos, para hacerlos encajar en la Iglesia, sino que esto dependía de la relación de Dios en Jesús, en ese Jesús que revelaba ese Dios, ¿no?, Jesús de Nazaret, y en su deseo de caminar conjuntamente para vivir esa fe de manera conjunta y dar testimonio de ese evangelio, ¿no? Por lo tanto, al final la Iglesia decide priorizar, ¿no?, esa inclusión de las identidades diversas en el marco y en el centro de que Jesús es el Mesías, en el marco y en el centro de la fe en Jesús. La cuestión que nos podríamos empezar a preguntar en primera instancia, ¿no?, sería, ¿estamos dispuestos a ser una comunidad donde caben personas con identidades marcadas por otras historias, por otras culturas, por otras orientaciones, por otras opciones de género en nuestra realidad del siglo XXI, por maneras de ver y de pensar de manera distinta a la sociedad, la interacción con el mundo que nos rodea? ¿Estamos dispuestos como Iglesia a aceptar esto? ¿Estamos en ese sentido, ¿no?, preparados para esa obra en el espíritu tan aperturista, ¿no?, tan abierta, que muchas veces rompe nuestros esquemas y nuestras tendencias personales y comunitarias? Porque, claro, todos tenemos un marco religioso, todos tenemos un marco cultural y todos tenemos un marco identitario personal. Y a veces esta obra del Espíritu nos tensiona aquí, ¿no? Valoramos más la fidelidad a todos esos marcos normativos que os he mencionado, ya sean religiosos, culturales, sociales, o estamos dispuestos a valorar la obra transformadora de Dios en el mundo a través de la Iglesia, que se constituye, por lo tanto, en el primer lugar donde se pone en práctica y en evidencia ese lugar de transformación, ese lugar de cambio. Por lo tanto, parece como que lo primero que se nos plantea aquí, ¿no?, es como esta ruptura de lo cuadrado, ¿no?, esta disposición a romper con las tendencias que puedan estar establecidas. Siempre como centro, o siempre en el centro, el hecho de este evangelio que da vida a las personas. Siempre para que esa vida fluya en el Espíritu. Siempre para que ese evangelio realmente sea liberador y transformador. Siempre buscando, por lo tanto, romper, no por romper, porque romper es doloroso para uno y para los demás, sino romper para que el amor fluya y para que la vida fluya. Ese quizás es, ¿no?, quizás es la primera reflexión que nos plantea el texto. Pero lo que os estoy diciendo ahora también nos ayuda a pensar en esta segunda cuestión que me gustaría compartir con vosotros en esta mañana. Y es que la Iglesia siempre está en discernimiento. Y que la Iglesia, en definitiva, siempre está en tensión. Siempre hay decisiones que tomar. Y algunas de ellas no son fáciles, ¿verdad? Siempre hay nuevos retos que la Iglesia tiene que asumir. Como en el siglo I. Siempre hay nuevos retos. Esto de que la Iglesia es estática con unas decisiones que han tomado y que ya son vigentes para toda la humanidad y para toda la historia, pues ya se ha demostrado por activa y por pasiva de que no es así. Obviamente creo que es inteligente por parte de la Iglesia y de cualquier otro colectivo ser consciente de su historia y conocerla muy bien, porque no partimos de cero ni en el vacío.
pero por otra parte también es inteligente por parte de la Iglesia, y esto creo que también lo pone de manifiesto este texto, ¿no?, que las realidades a veces se tienen que tratar y que tenemos que a veces subir un escalón. Me gusta cómo todo el mundo va aportando aquí, ¿no?, porque se hacen ecos de la historia a través de los textos bíblicos, de la interpretación. Ahí se van poniendo diferentes argumentos sobre la mesa. Pero por otra parte, también está esta realidad, ¿no?, que se tiene que tratar y que en definitiva acaba siendo superada, ¿no?, tomando una decisión para dar un paso adelante. Por lo tanto, para discernir y discernir no es algo fácil, y mucho menos cuando el discernimiento toca lo comunitario o se hace en comunidad. Como os decía, Santiago recuerda una profecía, Pablo y Bernabé explican lo que ellos han vivido, lo que ellos han sentido, empiezan cada uno a sopesar los valores y al final se toma una decisión. Como digo, se llegó como a un acuerdo consensuado, a un acuerdo consensuado, después de un debate tenso, como dice el texto, ¿no? Y a mí me gusta señalar esto porque muchas veces tenemos una visión de la Iglesia un tanto caramelizada, ¿no?, un tanto idealizada. Y entonces, muchas veces, cuando tenemos esas visiones de la Iglesia, que desde este punto de vista son quizás un poco superficiales, entonces después, cuando llegan los problemas, no estamos preparados para asumirlos. Y que para ser Iglesia hay que buscar al Espíritu, hay que conocer la palabra, hay que debatir, hay que hablar, hay que dialogar, que son cosas que se ponen de relieve en este concilio. Porque aquí se escucha, se dialoga, se debate, se discierne, se decide y al final se acuerda. Todo este proceso está reflejado en este texto del concilio. Y aunque yo no soy muy partidario de extrapolar estrictamente las formas del siglo I a las del siglo XXI, porque es imposible, pero sí que pienso, ¿verdad?, que el fondo nos ayuda mucho a todas las iglesias, en todas las circunstancias. Porque todos necesitamos aprender a escuchar esos argumentos, todos necesitamos entablar diálogos, todos necesitamos debatirlo, discernirlo, luchar a veces con los discursos apasionados, ¿no?, con los que lo sostienen al 200%, con los que son más suaves, como pasaba en este caso. Y al final también tenemos que asumir que hay que tomar decisiones y hay que acordar cosas. Y que no siempre todo el mundo estará contento con esas decisiones y con esas cosas, ¿no? Porque os imagináis, y también lo pongo, ¿no?, sobre la mesa en esta mañana, este acuerdo que se tomó allí, ¿cómo lo recibirían los diferentes grupos que componían la Iglesia del momento? Como os digo, os invito a ser realistas y a no idealizar la palabra, con el objetivo de poder aprender para poder trabajar en nuestras comunidades con madurez. En definitiva, aquí había una cosa y un principio claro: el bien de las personas, el evangelio que busca dar vida a las personas. Y eso era el objetivo que todos tenían allí en común. Cómo dar rienda, cómo encauzar ese evangelio que representaba a Jesús de Nazaret. Acuerdos, como digo, en este caso, consensuados. Una iglesia en discernimiento. Como digo, en la pantalla, ¿no?, en el caso de este concilio, se decide obviar unas normas y aceptar otras, porque se decide obviar unas normas que algunos de esos grupos judíos tenían como imprescindibles para mostrar su relación con Dios, con una buena relación con Dios. Pero aquí se acuerda que no las van a imponer, que no las van a pedir. Por lo tanto, se decide obviar unas cosas y se decide aceptar otras. Y se decide dejar atrás las que excluyen, en este caso, y se decide y se pide aceptar en ese momento pues las que fomentan una unidad y una mejor convivencia de todos. Eso es lo que en este caso podemos ir viendo. Sí que está claro, y con esto voy a ir enfocando un poco el final de esta reflexión, que el concilio decide no poner cargas innecesarias. Y eso es bueno, creo, tenerlo en la cabeza. Pero, por otra parte, tampoco renuncia al llamado a vivir de manera coherente con el Evangelio. La Iglesia, en definitiva, no es un espacio vacío, sin forma, ¿no?, donde cada uno hace lo que quiera, porque eso es justo lo contrario del sentido de comunidad. Sí que hay unos criterios y unos acuerdos. Hay un espacio
de vida comunitaria donde, en definitiva, se espera, se discierne, se intentan de sopesar qué es lo mejor para la comunidad, para la Iglesia, para el testimonio y para la extensión de ese evangelio de vida, y este era el centro de todas esas discusiones, el bienestar de las personas y el procurar, dentro de lo posible, que la comunidad estableciera acuerdos que les permitieran seguir siendo pueblo de Dios, ¿no? Por lo tanto, qué interesante y qué importante es ver, ¿no?, y ponernos en esa disyuntiva entre el valor de las personas y de la identidad personal, la cual se quiere incluir a la comunidad en la Iglesia, en este caso del siglo I, a través de esas personas que estaban respondiendo al Evangelio, pero también la necesidad de ser Iglesia, de ser un grupo, de ser una comunidad, con también unas señales identitarias comunitarias, ¿no? Y ambas cosas, de nuevo, están ahí. Ahora pongo el acento en esa tensión entre lo individual y lo comunitario, que no es una tensión de la Iglesia única y exclusivamente, ¿no? Cualquiera que haya estudiado filosofía, que haya estudiado historia, que haya estudiado alguna ciencia social, antropología, políticas, cualquiera de estas, sociología, cualquiera de estas ciencias, se dará cuenta que este debate entre el equilibrio de lo individual y lo comunitario es un debate que atraviesa, ¿verdad?, el pensamiento y mucho más en la actualidad, y que además, si sois conocedores de todos esos debates, van haciendo como los típicos contrapesos históricos, ¿no? Que cuando se pone el énfasis en lo comunitario se pone de relieve el valor de lo individual, y al revés, ¿no? Y así estamos. Es muy interesante, además, escuchar todo lo que se ha debatido, porque realmente hay cosas muy interesantes allí de las que aprender. Y ciertamente la Iglesia también está otra vez en esa tensión. Y creo que hay algo que a mí me gustaría, o por lo menos yo me lo asumo para mí, ¿no? Hay veces que hay que saber vivir en la tensión. Hay veces que hay que saber vivir en la tensión. Y creo que a veces saber vivir en la tensión es todo un arte, que cuando se prioriza desde el valor central de Jesús y de la vida, ¿verdad?, creo que es necesario asumir la renuncia, el sacrificio y el esfuerzo que implica vivir en la tensión, con tal de que la cuerda no se rompa. Digo algunas cosas que a mí me han hecho reflexionar a lo largo de mi vida cristiana en base a todo esto que vamos hablando y que, en definitiva, el Concilio de Jerusalén pone sobre la mesa. Y que, como veis, no he querido yo hacer una predicación donde coger cosas que marquen, sino más bien hacernos pensar en las realidades que nos toca vivir como creyentes y como iglesias, y extrapolarlas al siglo XXI, ¿no? Pero pienso que es importante, o algo que surge de este texto, que a veces es importante cuidarse, ¿no?, de esos legalismos religiosos al que muchas veces se apela, ¿no?, en nuestro mundo, ¿no? Todo el mundo critica, ¿no?, los legalismos religiosos, y quién no lo va a criticar, ¿no? ¿Quién estaría contento con eso? ¿Vale? Por supuesto, hay que a veces criticar ese legalismo religioso. También hay que ser conscientes de los abusos que se pueden dar por las iglesias, ¿no?, a la hora de imponer las cosas. Por otra parte, también hay que criticar y tener en cuenta los autoritarismos que también se dan en muchas iglesias a nivel personal. Las manipulaciones emocionales, ya sea que se hagan de una manera comunitaria, o que sea, cuando hago referencia a comunitaria me refiero a iglesia, ¿no?, a movimiento de iglesia, ¿no?, o a nivel de comunidades, de pequeñas comunidades, pues también hay muchas veces que se cae en la manipulación emocional, en los sentimientos que, en definitiva, buscan dominar a los demás, ¿no?, en vez de buscar ese discernimiento comunitario del que intento haceros pensar, ¿no? Esos personalismos exagerados que muchas veces rompen lo comunitario. Por lo tanto, es cierto, existen peligros en el exceso de comunidad y existen peligros en los excesos de individualidad. A mí me gusta la iglesia donde estamos, tengo que decir, y no puedo acabar esta predicación sin hacer este comentario. Me gusta la iglesia donde estamos porque no es perfecta, porque tenemos tensiones, y cuando digo que me gusta la iglesia donde estamos, me refiero a un marco amplio de iglesia, no solo a la comunidad de San Pau. Por eso me gusta la iglesia donde estamos. Y reconocemos que tenemos esas tensiones. Pero también ponemos en valor la participación de toda la iglesia en la solución de los problemas, ¿no? Y creo que también se pone en valor
la prioridad del bienestar de las personas y del Evangelio de vida. Y a veces podemos acertar más o menos en las decisiones porque en eso consiste vivir en la tensión de tener que vivir en la sociedad en la que vivimos. Pero me gusta una iglesia donde hay un valor para lo personal, donde realmente se apuesta por la diversidad y por la inclusión, sin ningún tipo de pero, ¿no? Religioso, cultural, político, sexual, de género, es igual. Se apuesta por esta inclusión radical del Evangelio y al mismo tiempo por una participación donde se valora a la persona y también lo comunitario. Y hay un espacio para todo. Así que, personalmente, os quería dejar con esta reflexión, ¿no? Construyamos iglesia. No va a ser fácil. No va a ser fácil. Hay muchas tensiones en el diálogo con la sociedad, en el diálogo interno, en el diálogo con otras iglesias, pero creo que la centralidad del mensaje de vida de Jesús, la vivencia en el Espíritu y el equilibrio entre la vivencia individual y la importancia de cada persona y la decisión comunitaria, pues tiene sentido y es importante de ponerlo sobre la mesa, ¿verdad? Que el Señor nos ayude, que el Espíritu del Señor nos acompañe en los momentos de discernimiento que nos toquen vivir aún por delante. Creo que optar por una manera de ser así de iglesia no es fácil, porque vivir en la tensión no es fácil, pero yo creo que merece la pena, porque pone en valor el aprecio por las personas, por el Evangelio y por la comunidad. Y creo que, o por lo menos es mi convicción, que este tipo de iglesia merece la pena, es un proyecto que merece la pena ponerlo sobre la mesa.